Sí, saludos con todos, no, buena noche. Hola Andrés. Del grupo 2 es el Fausto Paz, que es las metidas de pata. Para la primera pregunta, que evalúa el nivel de la teoría de la mente, evalúa la sensibilidad social y la capacidad de interpretar las situaciones sociales. Mm, Entonces, ¿qué va a evaluar? La sensibilidad, la comprensión de la situación social, identificar cuando es uno inoportuno, la habilidad de diferenciar esto con los casos de los problemas de los niños. En el caso, por ejemplo, de un grupo que estén trabajando con niños con síndrome de Asperger, mencionaba en el ejemplo, la evaluación del comportamiento social, eso evalúa el fast to pass, el metidas de pata. ¿Qué ujú, procesos cognitivos involucra? Atribución de perspectiva, ponerse en el lugar del otro o en el lugar de los protagonistas, la justificación causal, por qué fue inoportuno, ¿sí? La causa de por qué, la comprensión textual, la ujú. capacidad de extraer el significado de lo que pasó, la empatía también, cómo crees que se sintió el personaje o los que pasan por esa situación. Y en el ejemplo real, pues nuestra compañera nos conversó un ejemplo que nos va a compartir también por acá. Ah, bien. Real, real, entonces. Sí, sí. Claro, lo que pasa que cuando íbamos leyendo, íbamos haciendo hasta, no, leo, ¿qué se nos viene a la mente que no recordamos? Y me acordaba de una profesora cuando yo era adjunta, sí, adscripta, perdón, este, que ingresó a clases y ya era las 8 de la noche y había estudiantes tomando, bueno, en Argentina el mate clásico, ¿no? Para estirar el Mm, día. Y la profesora tenía por lo visto la idea de que no se, en clase no se debe tomar mate, no se debe comer, no se debe hacer nada. Entonces empezó a gritar y, o sea, llamar la atención y justificar de que no es, o sea, dio todo su fundamento. El tema es que, bueno, los estudiantes quedaron todos en silencio por el tema de un llamado de atención bastante ujú. inusual. El tema es que quedó ahí la conversación y comenzó la clase sin ningún problema. Pero entre las actividades de va, actividades viene, los estudiantes me iban comentando de que ellos estaban desde las 8 de la mañana en el campus, que era una manera de estirar el día, de que no tenían otra cosa para comer, que era una clase tras la otra. Y básicamente circuló la noción de que la profesora es una desubicada y que no contempla la realidad del estudiante en estos casos, ¿no? Bueno, terminó la clase y tímidamente que volvió a surgir la cuestión de la situación del mate. El tema es que le digo, tímidamente, le digo, lo que pasa es que los chicos están desde las 8 de la mañana, le digo. Ay, pero ¿cómo no me van a decir? ¿Por qué se quedaron callados? Y se enojó más todavía, porque no se le había, o sea, nadie dijo No. nada. Y en adelante, todas las veces los chicos tomaban mate escondidas, y quedó la noción de que con esa profesora no hay que tomar mate, por ejemplo. Entonces, Leo, hay una metida de pata grande en torno a, como docente a veces, de no contemplar las realidades a veces de los Mm. estudiantes. Y bueno, surgió justamente, se me venía a la mente solamente esta situación que me pasó justamente con Sí, que una... acá yo trabajo en dos universidades y todas se toma mate, como, no, ni se pregunta, ni se discute. Bien, ¿alguien más quiere decir algo de esto? Si no, pasamos al grupo 3. No, si se entiende, si es que eso era el ejemplo en torno a estas situaciones, porque esto Sí, fue claro. una situación, porque los ejemplos que daba, bueno, giraban quizás en torno a situaciones clínicas, algunos trastornos, esas cuestiones, pero a veces uno sin querer, o no sé Claro. si queriendo, también mete la pata y no puede Ujú. perseguir justamente estas situaciones, ¿no? Bien, el grupo 3. Doctora, bueno, en relación al grupo 3, creo que nos toca la Andrea. expresión emocional a través de la mirada, ¿cierto? Ujú. Bueno, esto es, tengo una breve así explicación de acuerdo a lo que leí y también me surge con todas las acotaciones una pregunta, pero la digo al final.
Entonces, en la cuestión de la expresión emocional a través de la mirada, es decir, que sin necesidad de que alguien emita una palabra o alguna expresión facial completa, ¿no? Entonces, a través de los ojos podemos nosotros observar emociones o intenciones, ¿no? Entonces, es a través de los ojos cuando que existe la comunicación de estas emociones, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a través de la mirada, pues yo siempre le digo a mis alumnos que en los ojos está la ventana del alma. Entonces ahí no hay mentiras. Entonces ahí podemos observar alegrías, tristezas, sorpresas, miedo, ¿no? Pero ya que todos están dando ejemplos, ayer, por ejemplo, me ocurrió, ya había dejado una tarea de 4 días atrás, ¿no? El fin de semana pasado. Y ayer la pedí a mis alumnos. Entonces, 2 de ellos, por ejemplo, ya se acercan directo y empiezan a ellos a argumentar. Pero mientras me argumentaban que sí, que no tuvieron para hacer, que esto, lo otro, bajaban la mirada. El uno bajaba la mirada, el otro no me miraba de frente. Entonces ahí el que estaba callado en silencio, mientras el otro estaba argumentando, porque obviamente era una falacia, era una mentira lo que estaba diciendo, para decir no hice la tarea, ¿no? Yo creo que ese es el pan nuestro de cada día de los docentes, ¿no? Cuando les pedimos las tareas y ellos no quieren decir que en realidad no la hicieron, se inventan, pero obviamente agachan la mirada, miran a otro lado o no te miran. Entonces ahí ya hay una expresión emocional y que obviamente nos indica bueno, que de pronto está mintiendo, o que se siente triste porque va a sacar 0. Es lo que me ocurrió ayer como experiencia personal, ¿no? Entonces, pero ahora con los comentarios de las compañeras, de las colegas, con el equipo 1, 2, he estado tomando mis apuntes, y ahora me surge la pregunta de que la tecnología, por ejemplo, las pantallas, los celulares, no sé, está deteriorando la capacidad de interpretar emociones en nuestros niños y adolescentes? Esa es la pregunta que me surge. La verdad que no sabría contestarte, no, con seguridad. Yo no lo sé, porque tal vez no, porque en realidad el reconocimiento de la emoción a través de la mirada, acá les compartí, no sé si ustedes tuvieron acceso al test de las miradas de Baron Cohen. Es un listado, es así, parte de los ojos y hay diferentes láminas y las personas tienen que tomar la decisión, indicar a qué le corresponde. Y yo tenía por ahí, lo que no tenía, a ver si lo llego a tener, pero es esta que está acá. ¿Dónde tengo eso que recién lo vi? A ver si lo puedo agrandar, que yo ahora me fui de donde... Esperen que incorporó a alguien. Ah, acá están los estímulos. Ahí está, esperen que ahora lo comparto, ¿eh? Y después volvemos a tu pregunta. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Ventana. Esto. Compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, ¿no? Sí. Bueno, se muestra esta parte de la mirada y las personas tienen que elegir, por ejemplo, acá entre aterrorizado, preocupado, arrogante y molesto. Y así hay diferentes miradas. Bueno, eso justamente es lo que decía la compañera, es la interpretación del otro, de la mirada del otro. Son todas estas. Deben estar en internet, si no se los paso, hace un montón que tengo esto acá. Yo no lo estoy usando en esto. Hemos hecho investigaciones. Bien. Entonces vuelvo acá. Y esto lo dejo de compartir. Yo, lo que no pero
no estoy capacitada para contestarlo, porque yo lo que pienso, esto no tiene que ver con la tecnología, porque la tecnología lo que tiene que ver es con los procesos mentales, y los procesos mentales, digamos, no lo tendría por qué. Otras cosas afecta a la tecnología, pero no creo que afecte únicamente, digamos, esto quiero decir. Uno tiene a la cognición social, ¿no? La interpretación del otro, el reconocimiento de sus emociones, ponernos en el lugar del otro. Teóricamente la tecnología que además nosotros usamos no tendría que perjudicarnos o no tendría que influir negativamente. Sí me parece que esto lo que se está discutiendo con la inteligencia artificial y la tecnología es lo que no es la tecnología, sino para mí, pero les puedo saber que esto es como una charla con amigos, ¿no? Como docente, es lo que hace la tecnología es que no deja espacio para otras cosas, como jugar con el otro, tener una lectura compartida, ¿sí? Es decir, me parece que lo que hace la tecnología es dejar de lado, diríamos, otros espacios, pero no per se la tecnología. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo entiendo esto, pero claro, si hay un chiquito que están todo el tiempo en el proceso, no sé, o de mirar TikTok o lo que fuera, y no está jugando, porque el juego con el otro es fundamental. No está jugando a la pelota o con la muñequita, no está haciendo deporte, etcétera, que el deporte, más allá de los motores, es estar con el otro, competir con el otro. Eso es lo que trae aparejado. No per se la tecnología, me parece a mí. Que es un Bueno, tema muy sí, importante, ¿no? Ahora para ustedes y para los padres. Por suerte tengo un eso hijo grande. sí lo asocio con doctora y compañeros. No sé, ustedes, en su opinión, vamos a hacerlo ya no con los niños, sino acabamos de decir que los ojos son la ventana del alma y a través de ellos podemos percibir tristeza y muchas otras emociones, ¿no? Sin que pronuncien una palabra. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes, de pronto muchos más jóvenes de lo que somos ahora, había esto de la declaración. Hagámoslo con nuestro ejemplo. De la declaración que qué sé yo, un caballero se declaraba ante una chica, pero yo pregunto, ¿es lo mismo esta declaración cara a cara, donde yo puedo ver incluso en la mirada la intención del caballero? ¿O es o sí también favorece mucho me voy a declarar por el teléfono? ¿No? Igual nos vamos a ir muy largo y no vamos a terminar más porque tenemos otros trabajos, pero me parece que lo que también sucede, pero también es discusión con amigos que tenemos, es la formación y el desarrollo de los jóvenes de 20 o de 30 que se declaran. Es decir, me parece que tenemos como otra cabeza, podemos decir. Habría que ver qué pasa, lo que significa para ellos. Para nosotros era impensable que alguien te escribiera por WhatsApp, y sin embargo ahora, digamos, me parece que hay un cambio ahí. Igual que Bueno, respecto de lo que dice la compañera, me parece que no es solo la mirada, ¿no? Perdón que me meta, pero quería agregar, es todo el lenguaje corporal no verbal, todo el lenguaje no verbal hoy en Sí, día correcto. transmite emociones y sentimientos, digamos, sin decir nada. Hay gestos, movimientos, que incluso algunos no son controlados, o sea, hoy en día está comprobado con el lenguaje no verbal que hay cuestiones que el cerebro no controla. Si ustedes tienen el test, ese famoso test de la mentira, que antes se hacía con los electrodos, ahora hay unas barras digitales que leen los ojos, el iris, y hay un movimiento automático del iris frente a la mentira, que el ser humano no puede controlar. O sea, la tecnología puede detectar que efectivamente mintió porque ese movimiento es incontrolable. sí, Entonces me lo parece mismo. que no es solo la mirada, en ese caso el iris es justo la mirada, pero que me parece que lo que dice la compañera que se afecta no es solo la mirada, sino que es todo el lenguaje no verbal que no se puede transmitir
si uno no está presente, interactuando de cuerpo presente, y bueno, y eso debe interferir en el espacio social. Postura corporal también, ¿no? Sí, entonces, ahí dice que los estudios de neurociencia dice que cuando los niños pasan más tiempo en interacción digital que presencial, reciben menos estímulos visuales. Eso es lo que dice la literatura. Wanda levantó la mano también. Buenas tardes, doctora. Quiero remitirme al texto, que me ha interesado una parte. Dice, expresión emocional a través de la mirada. Según el autor, aquí, para podernos plantear ese test, el test de la mirada, esto tiene que ser personal, ya que en una fotografía no nos podríamos dar cuenta del sentir del estudiante en este caso, yo llevándolo al aula. Casi siempre yo, para poder tener un feedback con los estudiantes, tengo que recorrer el aula. Antes de iniciar mi clase, yo recorro el aula mirándolos a todos y pasando por cada uno de los puestos, mirándolos a los ojos. Unos me miran con miedo, otros me miran con gracia, otros me miran con curiosidad, pero eso es una forma de compenetrar con ellos al fin de que ellos se sientan o vinculados conmigo o yo sienta que todos me tienen miedo. Bueno. Sí, a ver, todo tipo de test y más de este tipo de test, yo siempre digo, los test son un laboratorio, porque no es lo que remite, aún con un test de lectura, cuando queremos hacer de memoria y decimos lista de palabras, esto no es la vida real. Pero el test de la mirada, que fue muy utilizado, además fue desarrollado por Baron Cohen, que es una persona de las que escribió sobre cognición social, lo que intenta es el reconocimiento que uno tiene, punto. Ese es el límite del test, que no quiere decir que, por supuesto, el estar presente al otro, eso tenga, y como dijo Gabriel, con todo, con la expresión, yo por ejemplo hablo mucho con las manos, etcétera, cómo uno está vestido y todo, va a expresar más situación. Pero el test se detiene ahí, que no está mal tampoco, ¿eh? Bueno, y Silvana también levantó la mano. Sí, yo tengo una consulta, no quiero salirme del tema, pero en cuanto usted estaba hablando de tecnología y exposición, yo he podido observar estos últimos años a estudiantes y también a familiares adolescentes que han tenido exposición mucho tiempo a lo que es teléfono, y he notado que ellos han desarrollado como tips, como que si su cuerpo estuviera estresado, y desarrollan tics. Tengo un niño ahora que tiene como un tic en lo que es la nuca, entre el cuello y la nuca. ¿Tiene algo que ver la tecnología? O sea, ¿realmente lo que yo pienso puede ser así o...? Yo vuelvo a decir esto, el problema de la tecnología, para más uno lo habla con gente que tiene hijos y que no quieren que estén unidos todo el tiempo a la tecnología, es lo que no pueden hacer dejan de hacer los chicos por la tecnología. Ese es el tema, la cantidad de horas que están, que además está hecho para lo mismo para uno se mete a ver cosas y mira, pero ese chico, ese niño, esa niña, lo que deja es eso, jugar a la pelota, jugar a la muñequita, de jugar a la escondida, es decir, de cosas que necesita el niño. Ese es el tema. Pero esto repercute, digo, neurológicamente en su cerebro para que su cuerpo manifieste estos movimientos, estrés corporal. Sí, y después hay algo que es importante, que esto está sucediendo también con la inteligencia artificial, que para mí me parece muy útil, yo hasta la uso para elegir regalos, pero también se está viendo, por ejemplo, en la inteligencia artificial en personas que tienen cierta habilidad psicológicas o emocionales, como lo queramos llamar, que hay mayor nivel de suicidios, hay mayor psicosis, digamos, pero esto no lo tienen todas las personas. También hay lo que se llamaría la base de las personas. Pero para mí el tema, vuelvo a decir, es que y uno escucha padres que están interesados en que los niños no estén todo el tiempo en las redes, y es muy complejo, y me imagino ustedes en las aulas.
Bueno, algo más de cognición social, así pasamos al lenguaje. Ahora se van a olvidar un rato. Bueno, algo más. Yo pregunto algo más y sigo. Qué vergüenza. No tengo cognición social. A ver, ya que abrí tantas cosas. Esto lo cierro porque estoy haciendo lío. Esto lo tengo abierto. Bueno, esto porque les quiero mostrar esto antes. Bueno, la idea es... a ver acá, esto, que ustedes esto ya lo vieron, pero hace 3 semanas. La idea que yo les quiero transmitir, ahora nos vamos a ir un poquito de cognición social, mañana se va otra vez a estar con los neuromitos, pero la idea es que también otras áreas cognitivas, como por ejemplo es el lenguaje o áreas neuropsicológicas, impactan en los aprendizajes y es parte de lo que es la neuroeducación. Es decir, todo lo que fue atención y funciones ejecutivas en estos últimos años acaparó, pero eso no quiere decir que hay otras áreas del lenguaje que también se pueden ver afectadas, que implican en el aprendizaje. Entonces, esto yo se los mostré allá a tiempo y a lo lejos, hace 3 semanas, cuando les conté que el lenguaje, no solamente uno no iba a hablar del lenguaje, sino que tenía diferentes niveles. Recuerden que yo lo digo porque ahora el próximo trabajo tiene que ver con esto. Es el nivel fonológico, que lo que plantea que la unidad de análisis es el fonema. Yo lo que no quiero es darle la clase otra vez. El nivel fonológico, que es el fonema, ¿se acuerdan que son unidades? Por ejemplo, la M, la A y la R. Y son esos elementos que me dan la posibilidad de decir, bueno, mar, o vaso, o computadora. El nivel morfosintáctico, acuérdense que es lo que llamaríamos la gramaticalidad, o lo que antes también se llamaba sintaxis, o lo estudiamos decir en la secundaria, pero este nivel morfosintáctico está dividido, digamos, podemos pensar en 2 partes. Uno, la morfología, lo morfológico, que es la estructura interna de la palabra, que su unidad es el morfema, es decir, cuando yo digo comió, el com es un morfema que me está indicando la acción de comer, pero el yo, esos sonidos, esos fonemas, se convierten en morfema porque me están dando la información de que es la tercera persona del singular en el tiempo pasado. Es decir, me da información. Para los niños, no necesariamente con patologías neurológicas, esto se les presenta como una dificultad en muchos de los niños porque es algo elaborado que necesita de una competencia, podríamos decir, lingüística. Y después, lo que es la gramaticalidad en la oración, ¿sí? Los elementos que se desarrolla entre sujeto, en verbo, predicado, ¿sí? Que es la manera que entonces así los seres humanos nos podemos comunicar. Pero después está el nivel semántico, pero no, también está el nivel semántico. Acuérdense que es el desarrollo de los significados. Yo desarrollé el significado, por ejemplo, de perro, desde perro, no sé, mi perrito, como se llame, el que juega conmigo, el que chumba, hasta decir que es un animal. Esa conformación de los significados lo que me permite tener este enriquecimiento, no solamente de vocabulario, sino cada elemento, tener la conceptualización del mismo. Bueno, y eso se dice que las unidades de análisis son la palabra, diríamos el vocabulario. Y después también está el nivel pragmático. Recuerden que es el nivel pragmático es el nivel que tenemos los sujetos en el posicionamiento que nosotros tenemos en el lenguaje. El ejemplo que di, que sea en los libros, es ¿qué hora es? Cuando yo digo esto, estoy diciendo si es tarde, etcétera, ¿sí? Y eso se dice que el nivel de análisis es el discurso. Entonces, digamos, el lenguaje es enorme, digamos, hay 2 áreas que me parecen muy interesantes. A ver, todo esto es importante para porque si no lo voy a decir. Todo esto es importante para el aprendizaje,
porque sin todos estos elementos va a haber un aprendizaje dificultoso y en particular lo que sería, ¿no?, la lectoescritura. Para los que están más familiarizados con el área, recuerde cuando uno habla de lo fonológico, si nosotros no desarrollamos un buen nivel fonológico, una de las cuestiones que se van a complicar es la conciencia fonética, ¿sí?, que eso es lo que después me permite una mejor lectura y una mejor escritura. Entonces, sí, todo el lenguaje es necesario para el aprendizaje. Pero a mí me parecen dos puntos que me gustaría compartir con ustedes, que serían las inferencias y las narraciones. Entonces, esperen que dejo de compartir esto. ¿Dónde estoy? Acá, ya dejé de compartir, entonces voy a agregar esto, que lo que tengo que hacer es agrandarlo. Entonces, voy acá, ventana, acá estamos. Ahí está. Entonces, no, pero es que lo tengo que agrandar. Me termino mareando. Acá. Entonces, bueno, dos de estos puntos que me parecen importantes, como dice ahí, son las inferencias y las narraciones, porque eso me van a permitir una mejor complejidad en el aprendizaje, ¿sí? No se va solo a limitar lo que es el lenguaje. Entonces, ¿qué son las inferencias, no? Los autores dicen que son procesos necesarios para comprender los textos, tanto textos escritos como orales, integran la información y los conocimientos previos que tiene uno, construyen una coherencia global, es decir, si yo tengo un texto que en los cuales una parte de ese texto yo no lo puedo inferir, no logro lo que es la coherencia global de lo que me están diciendo de manera oral o lo que yo estoy leyendo de un determinado cuento, un determinado escrito. A modo de ejemplo, recuerden que todo lo que son los textos, nosotros tenemos que tener cohesión y coherencia. La cohesión son todos aquellos elementos que me van a permitir tener una unión de todos los párrafos de un texto, tanto escrito como oral. El decir, no sé, llegó tarde, por eso tuvo que tomarse un taxi y se tomó un taxi, entonces la clase, etcétera, etcétera. Necesito comprenderla porque si no, no va a tener coherencia. Entonces, si yo algunas cosas no puedo inferir, no puedo lograr el significado de eso que estoy leyendo o estoy escuchando. Entonces acá el libro dice, por ejemplo, en el texto, era su primer día en la montaña. Entonces la pregunta es, ¿qué anticipamos? ¿Qué emoción inferimos? Y ahí también depende de los conocimientos que tenemos del otro, porque puede ser un día terrible, el primer día de la montaña, y para otros puede ser un día impresionante de bueno. Es decir, que ahí las inferencias, fíjense cómo se relacionan con los conocimientos, como dice ahí, que tiene la información de que, por ejemplo, una persona tuvo su primer día de montaña, con los conocimientos previos, pero además con los conocimientos que yo tengo del otro, ¿no? Pues si me imagino, no sé, estoy inventando un poco, ¿no? Pero si sé que el primer día de la montaña de alguien que fue por obligación, pero no le gusta la montaña, prefiere estar en un hotel, en un all inclusive, y yo ya percibo y yo ya infiero que lo va a pasar mal, mientras otro que sé que le encanta la naturaleza lo va a pasar bien. Es decir, es interesante porque las inferencias no solamente tienen un componente lingüístico como lo es per se, sino también tiene que ver con las mentalizaciones y el saber del otro. Bueno,
Hay una persona que se llama Gerardo Aguado, es un lingüista, es un fonoaudiólogo lingüista de España, ya se jubiló, pero todo lo que lean de él es bueno, de todo lo que se trabajó sobre el lenguaje, y él dice que no vamos a ponernos en detalles, pero hay que diferentes tipos de inferencias. Están las inferencias de cohesión, las que unen los elementos, que los permiten, las léxicas que tienen que ver con el vocabulario, las lógicas que tienen que ver con el razonamiento dentro del texto, las que producen la causa y las pragmáticas. Entonces acá en el ejemplo, por ejemplo, dice, María apagó la alarma 3 veces, llegó tarde al trabajo. Es decir, que hay una relación causal, sería eso, un tipo de inferencia causal, que es la relación entre ambas frases, porque apagó la alarma 3 veces, llegó tarde al trabajo. Acá. ¿Y qué puede suceder cuando los niños tienen dificultades en estas cuestiones de la inferencia? Es que hay una lectura literal, miren lo que estuvimos hablando hace un ratito, hay un léxico limitado, es decir, cuando la persona infiere, también tiene que saber acerca del vocabulario que está escuchando, falta de conocimientos previos y un escaso monitoreo de la situación. Entonces, un ejemplo también, si yo digo, tomó el abrigo antes de salir. ¿Y por qué? ¿En qué estación inferimos que estamos? ¿Estamos en el otoño? ¿Estamos en el invierno? Es decir, yo tengo que saber en qué momento del año estoy, o bueno, en qué estación del año estoy, para poder entender tomó el abrigo antes de salir. ¿Sí? Porque yo podría pensar, no sé, si estamos, no sé, en pleno invierno, tomó el abrigo, porque tal vez, bueno, lo toma como algo natural. Ahora, ¿en qué estación inferimos si tomó el abrigo o porque estaba enojado? Es decir, hay un montón de situaciones que se pueden dar que si yo no las comprendo, que si yo no las infiero, lo complicado es que uno pierde esto, la cohesión de lo que yo estoy comprendiendo, con lo cual eso va en contra, ¿no?, del discurso, bueno, y de la comprensión. Bueno, y algo que es importante, que lo relacionamos con lo que estamos viendo con Ángeles y con todo lo que tiene que ver con esto de la cognición social, fíjense que los autores hablan de inferencias pragmáticas, que son intenciones, la intención que tiene el hablante. Miren cómo se relaciona con lo anterior. Las claves sociales que tenemos que tener. Tonos, y como también dijimos recién, tonos y los movimientos corporales para inferir acerca del otro, ¿sí? Y eso es evidente en el famoso ejemplo de ¿qué hora es? Si yo estoy, ¿qué hora es? No es lo mismo ¿qué hora es? Mi cuerpo cambia, mis manos cambian, mi tono cambia, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que se pone acá es, ¿querés pasar? No, solo vine a devolverte esto. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Cuál es esa intención comunicativa? ¿No? Al que uno infiere así es, bueno, el que devolvió esto está enojado con el otro. Entonces, eso, lo que las pragmáticas se estima que son las que están, podríamos decir, más cerca de lo que estuvimos hablando acerca de la cohesión, de la cognición social. Bueno, y acá los autores un poco dicen cómo uno las trata, porque la verdad que son muy importantes para la interrelación con el otro y por supuesto para el aprendizaje, ¿no? Se dice que tiene que haber lecturas guiadas, preguntas inferenciales, practicar esas preguntas, la reconstrucción de historias y la anticipación de los paratextos serían los textos que van más allá del texto que uno elige, sino ver toda la situación que acompaña, diríamos, a un texto en particular. Y yo saqué unos extractos. Es muy interesante este libro, si lo quieren trabajar como lo de las inferencias. También son españoles. Y donde es muy interesante,
me parece que es muy útil para ustedes. Yo lo tengo fotocopiado. Que hay como fichas con diferentes elementos de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ocurre lo que está escrito? Imagine una posible causa. Por ejemplo, a ver, causa. Entonces, la consecuencia es mis padres se enfadan. O el jugador es expulsado. O el helado se derrite. O los autobuses viajan vacíos. Por ejemplo, ¿no? A ver qué se les ocurre en la última. Los autobuses viajan vacíos. Yo tengo que inferir la situación y para eso tengo que tener, como dicen ahí lo que estuvimos comentando en los slides anterior, tengo que tener conocimientos. ¿Qué se les ocurre? A ver, porque se les va, me imagino, a ocurrir distintas cosas. Feriado. Feriado, muy bien. ¿Cuál otra? Después de las 23 horas. También. Vacaciones. Domingos en la mañana, doctora. Domingos. Paro de transporte, como hay muchos en la Argentina, hay muchos paros y si paran, si para la industria, pero los autobuses después no van llenos. Eso, fíjense que para entender eso yo tengo que tener ese conocimiento. Si no, no lo puedo tener, que es verano, que son vacaciones, que es domingo a la mañana, que es un día después de las 11 de la noche. Miren, por ejemplo, el de el perro ladra. ¿Qué se les ocurre? Pasa alguien desconocido. Eso. ¿Cuál otra? ¿Qué se les ocurre? Están robando. Están robando. Muy bien. Pero Tiene también hambre. tiene hambre. También es cuando llegan sus dueños. ¿O no? Está llegando mi esposo, doctora. No, por eso, pero lo que quiero decir, que fíjense que el perro ladra es verdad, porque hay desconocidos, porque quieren robar, pero también los perros ladran cuando llegan sus dueños de alegría, de cariño, ¿no? Por ejemplo, la última, Pablo tiene que cambiar el coche. El carro ya presenta muchas fallas mecánicas. Bien, ¿cuál otra distinta? Cobró el décimo, ¿Cómo? No entendí, perdón. cobró un bono navideño. Eso. Muy bien, mira, también la otra, qué sé yo, tiene mellizos, entonces se tiene que cambiar el auto. Fíjense esto, la importancia, si uno va para atrás, cuando uno, a mí me gusta por las definiciones no las entiende hasta que no ve. No, acá. Fíjense, no, esto, perdón. Uno tiene que integrar la información, tiene que tener conocimientos previos y no es imposible. Por ejemplo, esto de que cobró el bono, entonces se entiende que, no sé, me imagino a fin de año, acá no sé si muchos, los bancarios cobran bono. Entonces, por ejemplo, no sé, yo diría acá, si es un bancario, sé que ahora en noviembre, diciembre cobran el bono, eso es algo que se sabe, ahí va a cambiar el auto. Así que tengo que tener ese conocimiento. Y bueno, y ahí puedo construir lo que estoy pensando. Después en otro ejemplo era distinto, por ejemplo, Juan abrió la ventana y se le volaron todos los papeles. Entonces, uno ahí puede inferir qué es lo que estaba pasando, si había viento o no, qué estaba haciendo Juan ahí, ¿no? Esperen que alguien quiere unirse a la llamada. Ahí voy. Por ejemplo, iba corriendo para no llegar tarde al trabajo. Por un olor como a bollo recién hecho, lo detuvo. ¿Qué momento será del día? ¿Por dónde estaba pasando? ¿Qué se les ocurre?
Para mí es como o la tarde o a la mañana cuando las confiterías hacen las facturas, ¿no? Y eso es, bueno, puede ir al trabajo a la tarde. O por ejemplo con la camiseta, la remera empapada, se paró, se sentó en un banco y repuso fuerzas. Entonces, ¿de qué estaba mojada la camiseta? ¿Qué estaba haciendo? Estaba corriendo, doctor. Estaba corriendo. Pero bueno, estaba corriendo. ¿O qué otra cosa pudo haber pasado? Llovió y Llovía. Claro. Bueno, con esto lo que les quiero decir es la importancia de algunos aspectos del lenguaje que sirven para la educación y que además estas se pueden trabajar y que además están muy relacionadas con lo que es la cognición social. Bueno, y otro punto, porque me gustaría trabajar sobre un artículo que a mí me gusta mucho, que son de dos mujeres mexicanas, que hablan de la narración, que la narración también es ahora me hacen pensar cuando hablábamos de lo que es el uso de la tecnología, cómo se deja de narrar, ¿no? Para mí esa imagen es muy linda, ¿no? Esa mamá con esa beba contándole un cuento, toda esta situación amorosa, pero además toda la situación de vocabulario, y vuelvo a decir, no solamente de lo fonológico, lo morfosintáctico, sino también lo pragmático, que es lo que se necesita para después construir, por un lado, el lenguaje y facilita a la cognición social. Entonces se dice que el narrar es una actividad cognitivo-lingüística y que entonces tiene que ver con el lenguaje, con la cognición y con la cultura. Bueno, por supuesto, como dice ahí, es una construcción de un espacio que hay que compartir y también toma la perspectiva del otro, ¿no? Porque también uno no le va a leer a cualquier niño y ustedes en el aula no van a poner cualquier cuento, cualquier novela o cualquier libro de lectura. Uno tiene que entender lo que comprende el otro. Tiene que percibir, tiene que inferir lo que el otro puede a partir del vocabulario que tiene. Entonces dice que narrar, también dice que narrar implica organizar la experiencia y hacerla comprensible para otro. Y algo que es muy interesante, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo me acuerdo que lo hacía cuando mi hijo era chiquito, ahora es un grandulón grande, pero con mis sobrinitos, es cómo uno puede inventar un cuento. Y en ese inventar de cuento va a tener estructuras de microestructura, macroestructuras y una coherencia, pero además cuando uno inventa un cuento, también lo inventa en relación a la al reconocimiento del vocabulario y de lo que le gusta al otro. Eso me parece como algo importante, eso, en relación a la cognición social. Entonces dice que las funciones de la narración es la construcción de la identidad personal y social, la transmisión de valores culturales, que eso un poco lo hablamos ayer, no hay que perderla, la expresión de emociones y puntos de vista, el desarrollo de la autorregulación y la metacognición. Se acuerda que la semana pasada hablamos de la regulación. La narración como herramienta clínica, dice, permite evaluar el lenguaje de manera natural y contextualizada. Ahora volvemos a eso. Identificar fortalezas y debilidades discursivas, comparar el desarrollo evolutivo y observar el impacto en el aprendizaje. Es difícil cuando dice ahí permite evaluar el lenguaje de manera natural y contextualizada, pero nos vamos a meter como en otro terreno, pero que es interesante. Vieron que cuando uno hace pruebas, hay pruebas ecológicas y pruebas no ecológicas, o por lo menos menos ecológicas. Esto quiere decir que si yo le tomo la narración a través de entender de manera natural, es verdad que es más ecológico, porque es la situación que está viviendo el niño en esa cultura, en ese espacio. Lo que sucede con estas situaciones es que es difícil comparar con otros niños de esa misma edad,
porque la narración en realidad también, como estamos diciendo ahora, tiene algo que ver con lo personal, con lo familiar. No todos los niños tienen tanto acceso a las narraciones, ¿sí? Algunos más y algunos menos. No sé si fui clara con eso. Está interesante poder evaluar el lenguaje desde el punto de vista contextual, pero es muy difícil poder tener baremos que me hagan, si este niño narrando de esta manera tiene un buen lenguaje o un mal lenguaje o un lenguaje deficitario, ¿sí? Porque las narraciones, como estamos viendo, tienen muchísimas variables que lo componen. Bueno, y después esto último que dice es la narración y el aprendizaje escolar. Los relatos orales lo que nos va a permitir es la comprensión lectura, tanto los relatos orales como la escritura lo que me van a permitir es la comprensión lectora. Se dice que predice el rendimiento académico y las dificultades narrativas se asocian lamentablemente con dificultades de aprendizaje. Entonces, eso para mí es interesante relacionarlo con lo que es la educación. Entonces, acá, esperen que voy acá, tururú, tururú, dejo de compartir, dejar de compartir, y hay un texto que tiene que estar acá abierto, acá. Bueno, entonces vuelvo acá, compartir. Pero si yo recién lo abrí. Vuelvo atrás. Esto está abierto. Acá lo veo perfectamente. Entonces, vuelvo acá. Pestañas de Chrome, no. Toda la pantalla, no. Cancelar. Ay, qué bronca, lo tengo abierto, ¿eh? Esto lo cierro todo, lo tengo todo acá. Vamos. Lo voy a volver a abrir para que no moleste. Bueno, son dos profesionales mexicanas que lo que trabajaron fue la narración en relación al lenguaje. Entonces, me parece que tiene una riqueza enorme este artículo. Y se puede, ya igual lo tienen, pero se puede bajar gratuitamente por internet. Entonces, a ver si lo abro otra vez. Clase. Teoría de la mente, unidad 4, lenguaje. Pucha. Ahí está. A ver, tal vez lo... Ventana. Y no encuentro el PDF. Ustedes lo tienen, ahí en el... Oh. Lo tengo abierto acá. No sé qué más puedo hacer. Acá lo tengo, lo estoy leyendo. Otra vez vuelvo. Cancelar. Vuelvo otra vez. Ventana. Acá está. Compartir. Ahí lo tienen que estar viendo. Bueno, como les dije, esto lo están viendo, ¿no? ¿Lo ven? Pues yo digo, lo ven, y me dice, sí, lo ven. Parezco una loca. Bueno, entonces, fíjense, el título, ¿no? Es un poquito viejo, ya tiene 12 años, pero a mí me parece interesante. Y entonces, fíjense qué dicen, miren el título, las narraciones como una ventana para mirar al lenguaje y a la cognición de los niños. Entonces, la idea
hagamos este pequeño trabajo, los vamos a separar, no sé por qué Diana nunca después se separa en grupos. Esta primera parte habla de las narraciones, ¿no? De lo que son las narraciones y el aspecto cultural de las narraciones. Y después empieza a hablar del lenguaje infantil y las narraciones. Entonces la idea es que ustedes traten de, no lo quiero decir, pero la unión con los diferentes niveles. ¿Ven? Por ejemplo, acá habla del desarrollo sintáctico. Es decir, que a mí me parece muy interesante este artículo por eso, porque en él mismo puede hacer una relación entre lo narrativo y todos estos aspectos del lenguaje. Entonces, los vuelvo a separar, que Diana se vaya para un lugar, que siempre se me queda acá, pobre, y el artículo, y si quieren abro, igual se los vuelvo a pasar ahora, así no, por si no lo encontraron, la actividad es: identifiquen la definición de narración y en el apartado, miren, la narración como herramienta para el estudio del lenguaje infantil, traten de localizar lo que es el desarrollo sintáctico, el nivel léxico, el nivel del discurso o nivel textual y la coherencia y la cohesión. ¿Sí? Entonces, primero los voy a separar porque hasta que uno separa se pierde tiempo. Voy acá, teóricamente, todos los que están acá tendrían que partir. Tengo el dominio yo. Entonces, vuelvo acá otra vez. Vayan, si no, buscando el material. Lo tienen en la unidad 4. Entonces, salas van 3. Llamada principal. Silvana, sesión separada 1, sesión separada 2 y sesión separada 3. Ahora, ¿por qué? Miren, ya aprendí. Bueno, uno por suerte aprende en la vida. Eso es para la reserva cognitiva. Teóricamente me queda Cris Erazo. Oh. Hay algo que no sé por qué. Vamos a poner acá. ¿Ven? Cris Erazo me queda. Sería antes. El 1 va a tener más gente. Teóricamente todos los van a pasar, ¿eh? Entonces. Ahí va. Ahí se están yendo. Y yo tengo que ir acá al WhatsApp. Dejar de compartir. Neuroeducación. Documentos. Escritorio. Summer School. Sandra. KS. Neuroeducación. Clases. Unidad 4. Actividades de lenguaje. Sumar otro. Muy bien. Ahí va. Y teóricamente acá. Me quedaron, ven, no sé por qué, 4 en la principal. Andrés, David y Gabriel. Y ya ahora se asignó a sesión separada 2. Están asignados. Ahí van. Y Andrés. Estás para la unidad, creo que 2. Acá estamos. Tum, tum, tum.
Me quedó Andrés. Esto está. ¿Qué pasó, Mayra? Tiene un problema contigo el Meet. Ah, no, ahí se me fue. Me olvidé. Sí, te voy a compartir el... Entonces...
Tarará, tarará. ¿Dónde estoy? No. KS. Calendario 29. Copiar. Entonces acá. Esto acá. Neurodesde. Uy, sí. Ahí está. Yo no sé si puedo decir algo acá, a ver. Entonces, hice así, 34. Y después, ángeles. Escritorio. Summer School, Sandra. KS. Neuroeducación. Clases. Unidad 4. NPS y neuroeducación. Clase séptima. Y podemos poner 27, no 25. Bueno, ahora los traigo de vuelta. Entonces, vuelvo acá, sesiones separadas.
Hola. ¿Y cómo los va trayendo? Hola. ¿Cómo están? Falta que entren otros. Es re lindo ese artículo. Y ojalá les sirva para su trabajo diario. Bueno, creo que estamos todos. No sé por qué algunos están en negrita, gris y otros en... No, todos no estamos. No los trae, porque teóricamente los tiene que traer a todos. Yo acá no tengo elección. Porque teóricamente... Es que nos sigue dando la opción de aceptar volver a la sala general. Porque son 16, pero acá nosotros somos 4 más 5, 9. O sea, hay 10 que se me quedaron por el camino. Están preparando la cena. Están preparando la cena. Júntense. Júntense. Bueno, entonces ya estamos. Bueno, ¿quién quiere de los grupos? Era grupo 1, 2 y 3. Y no puso a los mismos, ¿no? En los grupos. ¿Sí? Mira. Lo debe hacer por orden alfabeto, pues yo acá no tengo nada que ver. Pongo que los haga al azar y los hace al azar. Mejor. Bueno, es re lindo ese artículo porque destaca la importancia de la narración y no solamente como algo, no me está saliendo la palabra, como algo de novela, de escritura, sino también con lo que es el desarrollo del lenguaje. Y hay unas partes que habla de patología del lenguaje. Es re bonito el libro. O el artículo, perdón. Y es lindo, me parece, para tomar, yo siempre planteo esto, tomar conciencia de la lectura con los niños. Qué importante que es, porque lo que están marcando es que la lectura con los niños va a fomentar al lenguaje. Bueno, a ver, ¿qué es una narración? Que era el primer ítem. A ver si lo tengo por acá. Sigo con la ironía yo acá. ¿Alguien que lo quiera decir? Porque en la primera parte del texto habla mucho también de la historia, de la narración. Actividad. Sí, identificar una definición de narración. Esperen que no veo. ¿Alguien levantó la mano o no? Sí, Mayra y Diana. Bueno, ahí está Mayra. Dentro del texto que estábamos leyendo nos decía que hay una definición dada por Chafe, si no estoy mal, y decía que es una forma humana de expresión constante, o sea que es habitual, independientemente de la raza o de la lengua en la que se aprenden los procesos de culturización, es decir, del lugar en donde nosotros estemos, y que básicamente es parte del individuo para podernos comunicar con las otras personas o con las personas que nos rodean. Bien, Diana quiere decir algo. Sí, buenas noches. Sí, justamente con lo que acaba de acotar la compañera, como lo dice en el texto, lo manifiesta Brunner, esta forma de expresión que es la narración, al volverse un acto inherente al ser humano, se convierte en algo esencial, como un acto comunicativo. Y esto le sirve al ser humano para trascender independientemente de la cultura, como explica. ¡Ay, carambas! Y de hecho Brunner manifiesta que sería imposible imaginar que una interacción o comunicarse sin una narración entre los individuos. Terrible eso. Ajá. Sí. Y también lo manifiesta como un recurso muy valioso para el desarrollo lingüístico, cognitivo y social.
Ujú. Bueno, a ver, alguno de los grupos que la relación, porque además lo explicita en el desarrollo sintáctico. Alguien que lo quiera comentar. Tenemos los 4, dice ahí. El desarrollo sintáctico, el nivel léxico, el nivel del discurso o textual y coherencia y cohesión. ¿Alguien que quiere comentar algo del desarrollo sintáctico que dice el texto? Vamos, Carolina, que te veo ahí pensante. Me quedó. Carolina del Carmen. Sí, no sé qué toqué, pero bueno, aprender, por ejemplo, el desarrollo sintáctico, aprender a emplear oraciones cada vez más complejas para entramar los eventos de los relatos, más elementos gramaticales, más conectores, adjetivos predictivos. Uh-huh. Y además, fíjense que cuanto más conectores tenemos, es decir, más esas de Ixis y todo que tenemos del lenguaje, más rico es el lenguaje y más rico van a ser las narraciones. Y más ricas van a ser las inferencias. Es genial. Por eso es la importancia de la narración. Bien, alguien que nos hable de el nivel léxico. Wow, esto también. Pero fíjense que uno cuando habla de las narraciones uno pensaría que es más nivel léxico, pero no es solamente el nivel léxico, ¿no? Uno cuando habla de las narraciones piensa en el vocabulario. Ese vocabulario que aún de adultos seguimos aprendiendo en diferentes libros. Y los niños lo aprenden cotidianamente cuando leen una narración o la escuchan. Bueno, alguien que nos quiera contar de eso, del nivel léxico. Mayra levantó la mano. Sí, bueno, ahí nos decía que también ya en las narraciones los niños van a integrar un vocabulario mucho más específico, más especializado ya propio del género, es decir, ya hay un avance a lo que era el desarrollo sintáctico. En el nivel léxico, pues ya hay un pequeño avance, digamos, ya en sus narraciones. Sí, y además lo que es interesante, que es porque si uno, no sé, la narración es de la selva, uno está aprendiendo vocabulario en relación a la selva. Si la narración es de, qué sé yo, de gente que tiene alguna ocupación, habla de las ocupaciones, ¿no? Re interesante. Bueno, alguien que nos hable del nivel, ahora venía el nivel del discurso o nivel textual. Ese, mirá, vos, Gabriel, que sos abogado, es re importante ese nivel. Sí, lo estoy mirando ahora porque no llegué al nivel textual. Quería agregar del nivel léxico que decía que era incremental y que por eso, como es incremental, es cada vez más específico lo que decías vos, Sandra, Claro. se enfoca cada vez mejor. La verdad no llegamos en mi grupo a leer todo el No, bueno, artículo y no llegué al nivel léxico, pero supongo que también empieza a ser cada vez más especializado. Sí, pero en el niño lo que le da es riqueza. Es lo mismo que nosotros cuando leemos, no sé, una novela de, qué sé yo. Yo de policial no leo, pero si uno, bueno, lo mismo cuando uno mira las series, ¿no? Ahora es que es tan lindo que uno mira series y ve formas de cómo comen o la comida o a qué hora comen en un lugar particular del mundo que nunca vamos a ir. Ahí hay todo un aprendizaje de vocabulario enorme, enorme. Entonces el Sí, niñito es y le da los personajes, o sea, describir los personajes, los paisajes, los entornos que por ahí ellos no conocen en la claro. vida real, pero que los pueden describir o por las historias que ven o por las que les cuentan. Cuando vos decías al principio de que los chicos, no solo las historias reales, sino también las que se inventan, que son a veces las más ricas porque uno puede involucrarlos a ellos como un personaje o a varios de los que están escuchando los chicos. A mí me ha pasado cuando eran chiquitos mis sobrinos, mis hijas, que uno le inventaba historias y los Claro, involucraba claro. adentro, o a través de un personaje ellos se sentían identificados. Está siempre la pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué quiere decir? O sea, los chicos preguntan, y ahí es donde adquieren vocabulario, porque cada vez que hacen una pregunta, que son miles de preguntas en cada cuento que uno les cuenta, uno sin darse cuenta, porque yo lo he hecho sin darme cuenta, ellos van incorporando un montón de vocabulario y un léxico cada vez más específico. Claro. Sí.
Que Para además nosotros los abogados, las narraciones en general son fundamentales, porque en definitiva los abogados, en particular los penalistas, que yo soy abogado penalista, lo que hacemos son reconstruir historias que sucedieron en el pasado. O sea, uno en los juicios lo que hace son narrar historias, claro, supuestamente narrar la historia oficial, ¿no? En mi caso yo trabajé de fiscal mucho tiempo y lo que tratamos de contar en el juicio es a los jueces o al jurado es qué fue lo que pasó. Y eso se cuenta como una historia, que claro. si el juez cree que es la historia real, será la historia oficial, digamos, ¿no? Pero sí, es narrar historia y persuadir todo el tiempo de que esa historia es la historia verdadera. También Claro. es otro esfuerzo argumental vinculado con la narración, es decir, no solo narrar una historia, sino persuadir a los demás acerca, en mi caso, de la verdad o de la objetividad de esa historia. Y uno Claro, necesita todavía más herramientas para narrarla, ¿no? claro. Y ahí me gustaba mucho también, lo relacioné con lo de las inferencias antes, porque uno vive usando inferencias Todo para el tiempo. conectar evidencias, pruebas y poder convencer acerca de esa historia. Claro. Y tiene que ver con el otro nivel, sería el de la cohesión y el de la coherencia, porque tener un argumento sólido tiene que tener internamente una coherencia para, esto como decía Gabriel, para convencer, ¿no? Claro, pero eso es lo que le pasa a los chiquitos, por eso yo digo, sin la gravedad de un autismo severo, a los chiquitos con Asperger, no llegan a esa coherencia porque no pueden tomar cuenta del otro, entonces van viendo las inferencias, las narraciones se acortan, entonces pasan a ser, si los escuchan, ¿no? Pasan a ser frases muy descriptivas, no unidas, ¿no? Y ahí donde uno se da cuenta que hay como microestructuras que nunca se unen, y si no se unen, no están narrando. Y ahí es la pobreza que se le está complicando. Bueno, Nelly Janet levantó la mano. Y Sí, Marlene iba muy de acuerdo con el compañero, ¿no? Para nosotros los abogados, el nivel discursivo textual es justamente fundamental para construir, ¿no? Entonces aquí la eficacia jurídica está directamente vinculada justamente con argumentar, redactar, persuadir, incluso estructurar texto. Entonces, este nivel permite evaluar la habilidad del narrador justamente para construir un texto con unidad, dirección y obviamente un propósito comunicativo, porque recordemos que en la narración se observan decisiones de planificación, selección de información, incluso control de flujo de eventos, de estructuras narrativas, aquí hay orientación. Entonces, se evidencia obviamente la comprensión del conflicto, del suspenso y del cierre. Entonces, es muy importante este nivel discursivo textual en todos los ámbitos. Sí, sí, sí. Sí, ahí completando lo que dice Nelly y en función de lo que decía Carolina antes, la coherencia lógica de la narración es fundamental para los abogados también, porque cada vez que narramos una historia, un abogado del otro lado tiene otro abogado cuyo trabajo es desvirtuar esa historia. Claro. Y si no tenemos coherencia, lo primero que van a atacar es la falta de coherencia. O sea, bueno, acá la inferencia está mal, la bala no pudo tener esa dirección porque, no sé, porque apuntaban para otro lado, o no se podía ver porque había neblina. Bueno, las inferencias están permanentemente siendo cuestionadas y tienen que ser correctas y generar una coherencia en la narración, porque esas son las debilidades del relato, si no, ¿no? Claro. Bueno, Sí. y Marlene. Sí, buenas noches. Quería compartir algo con respecto a esto del lenguaje, la narración. Como les había dicho, soy docente de inicial, niños de 3 años. Y a partir de las imágenes, ellos crean unas historias fantásticas, se va desarrollando su pensamiento, la creatividad, y es algo muy bonito. Antes se trabajaba acá con el método silábico, acá en Ecuador, pero en los últimos tiempos trabajamos ya con el método fonológico, y entonces los niños, dentro de las actividades de este método hay la producción de textos. Y es una realidad muy, muy increíble ver cómo ellos, a través de imágenes, van creando historias, van creando cuentos, van describiendo cómo es su familia y van desarrollando este lenguaje de una manera muy coherente y real. Y se han vuelto muy expresivos y también muy razonadores.
Bien, sí, claro, vos trabajarás un montón con eso. Bueno, bueno, por eso la importancia del lenguaje. Que igual yo vuelvo a decir, todo el lenguaje es importante para el aprendizaje, pero estas me parecen como cosas más puntuales que además no se hablan mucho, por lo menos en fonoaudiología no se hablan mucho. Y me pareció, cualquier cosa busquen ese libro de Aguado, porque tiene mucha ejercitación, es un libro de inferencias y con mucha ejercitación. No lo tengo en PDF. Pero es muy interesante y más para el aula, para trabajar. Bueno, yo ahora voy a subirles las clases de ayer porque las clases grabadas tardan en llegar y la que me había mandado Ángeles. Y la idea es que ustedes, bueno, es lo que un poco les escribimos, es que vamos a poner un par de actividades. No van a ser obligatorias porque las estamos poniendo tarde. Pero concéntrense en la lectura que tienen un montón, me parece, ¿no? Sí. Doctora, ¿y estos trabajos, estas actividades las tenemos que presentar? No. Estas grupales no. No. A nosotros nos pareció interesante que puedan trabajar sobre el texto. Tal vez hay gente que está familiarizada, pero hay gente que no. Y uno, como en todo, como en toda clase de metodología, alguien les habrá dicho, bueno, en el texto está la introducción, la metodología, los objetivos. Pero en realidad, hasta que uno no va al texto y lo busca, es muy difícil. Es como raro. Entonces me pareció importante, nos pareció con Ángeles importante que ustedes trabajen sobre el texto, pero estas no. Ángeles hizo una ayer de lecciones múltiples, pero no son obligatorias. Todas las que vamos a poner, lo que le intentamos es que los ayuden para la evaluación final. ¿Sí? Yo mañana no los voy a ver porque tengo actividad también de docente, pero mañana estar con Ángel, van a estar perfecto, pero seguimos comunicados. Y si no nos vemos en el Zoom, en el Meet, ustedes tienen nuestra forma de conectarse con nosotros, ya tenemos los WhatsApp, así que cualquier cosa que necesiten, nos avisan, ¿sí? Y bueno, gracias, cuando me propusieron esto me encantó. La convoqué a Ángeles porque Ángeles es una persona con muchísima experiencia en el tema y nos pareció interesante y la verdad yo siempre lucho por los doctorados. Hagan las tesis, como hoy escuchaba Ángeles que les decía, no tarden en hacer. ¿Cuántas materias les quedan? ¿Les queda mucho? No escuché ahí, ¿eh? No los escuché. Y depende, creo que 3 o 4 para llegar a... ¿Y qué es? Más o menos a mitad de año del año que viene, el 2026. Y hay un seminario en mayo que creo que a partir de ahí vamos a ver cuánto tiempo nos daría. Pero no dejen de hacerla. Mucha gente abandona los doctorados, no presenta las tesis. Es un porcentaje muy alto, ¿eh? Y primero aprovechen el verano ahora, que generalmente en los veranos aprovechen. Pero es una satisfacción muy grande y además es muy importante a nivel académico. Muy importante. Además de la satisfacción que uno tuvo como académico, es muy importante y más importante para la ciencia. Además, yo siempre digo, escribir y contar lo que uno piensa es maravilloso porque eso hace que otros sigan construyendo. Bueno, me voy a poner filosófica. No, pero no dejen porque uno empieza el mes que viene y así, y después, ahora que están haciendo trabajos y que están como en un ritmo que antes no tuvieron el año pasado, me imagino, sigan con ese ritmo, no lo frenen. Claro, no, es así, porque uno en cuanto abandona, y después algo importante, que yo por eso les digo que es muy importante lo grupal, sigan unidos ustedes hasta para decirse en qué están con la tesis. Eso es mucha ayuda porque no es que, a ver,
muchos alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, se reciben y inmediatamente empiezan a hacer los doctorados. Ahora ese alumno que se recibe empieza a hacer el doctorado, sigue viviendo en la casa de los padres, no trabaja o trabaja poquito, entonces tiene tiempo para las tesis. Pero ustedes no. Trabajan, tienen su familia, con lo cual el tiempo, uno dice, la hago, pero no, son muchas horas que uno tiene que trabajar en una tesis. Entonces no lo frenen, en serio les digo. O sea, las veces que gente se me acercó y después no la siguió, una pena porque eran buenos temas. Bueno, a descansar, para algunos y a comer además. Que estén bien, seguimos comunicados. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Detengo la grabación.